Quiero compartir con ustedes, Dios les bendiga, quiero compartir con ustedes un pasaje que me vino ahorita a la mente y está en Primera de Samuel, capítulo 15. Voy a leer desde el verso 7 algunos textos de la Biblia. Dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Todos conocemos la historia de Samuel, el primer juez, profeta y sacerdote al mismo tiempo en Israel. El primer juez, profeta y sacerdote. Asimismo, un hombre íntegro, un hombre entregado a Dios. Por algunas circunstancias, dedicado al ministerio, no se dedicó mucho a sus hijos, por lo cual sus hijos fueron de tropiezo para algunos, pero aún así Samuel era un siervo de Dios. En ese momento Israel estaba bien, pero como todo ser humano que está bien quiere estar mal, decidieron decirle a Samuel: no queremos que ya estés con nosotros como líder, y tus hijos no sirven para nada. Queremos rey como las otras naciones. Queremos rey como las otras naciones. Y esto le fue doloroso a Samuel, esta situación del pueblo, porque Samuel sabía que no era el tiempo de reyes. Jehová estaba gobernando a Israel y se entristeció. Pero Dios le habló y le dijo a Samuel: ¿por qué estás triste? No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Ellos quieren rey, yo les voy a dar rey. Y en todo ese movimiento, Dios elige a Saúl. Samuel lo unge por rey, pero Saúl fue el producto de un pueblo que no esperó el tiempo de Dios, porque Dios tenía ya su plan y su propósito, pero ellos querían que Dios les diera rey como las demás naciones. Dios levantó a Saúl
Como algunos predicadores dicen que Saúl era humilde, humilde hasta que se dañó. Sinceramente, Saúl no era humilde, sino que era un hombre acomplejado, que sufría de espíritu de inferioridad. Era muy susceptible también. Tanto mire, que cuando Samuel lo ungió por rey, no lo creyó. Lo tuvieron que ir a buscar y cuando lo iban a presentar delante del pueblo estaba escondido, tan escondido que Dios tuvo que revelarle al profeta dónde estaba escondido. Pero como toda persona, Saúl, el cambio lo afectó de ser alguien que él se consideraba un don nadie a ser un rey. Y quiero decirles algo, no todos nacen para ser rey. No todos pueden sobrellevar a la grandeza. Pero entonces, como Dios sabía y Samuel sabía, le dieron un consejo a Saúl: obedece a la palabra de Jehová y te va a ir bien. O sea, hazle caso a lo que Dios dice. No trates de ser tú mismo, porque tú mismo no te consideras alguien. Entonces considérate alguien en Dios. Y días van, días vienen. Saúl comienza a ver y supuestamente a abrir los ojos y a decir: yo soy el rey de Israel, yo soy esto, yo soy aquello. Ustedes los pueden leer desde el capítulo 10 en adelante de Primera de Samuel. Resulta que llegó el momento de ser probado y Samuel le dice: ve a pelear contra los filisteos, pero espérame 7 días para que yo haga el sacrificio y vayas a la batalla. Se presentaron ciertas circunstancias y Samuel no llegaba a tiempo. ¿Qué hizo Saúl? Lo primero que piensa una persona que no está dispuesta a obedecer a la palabra de Dios. Saúl dice en el capítulo 14: Samuel no va a venir, yo voy a hacer el sacrificio. Y terminando de hacer el sacrificio, viene llegando Samuel y le dice: ¿qué pasó? No, como tú te tardaste, yo hice el sacrificio. Y Samuel le dijo: locamente has hecho. Nadie te mandó a hacer el sacrificio. Ahora Jehová hubiese confirmado tu reino, pero porque esto hiciste, no lo va a confirmar. No le importó, porque mostró que no le importaba la palabra de Dios, lo que Dios literalmente le había dicho, que no dependiera de él, porque él mismo se consideraba un don nadie, alguien insignificante, el más pequeño de las tribus de Israel. O sea, él no se consideraba capaz de ser alguien en la vida. Dios le dijo: solamente obedece a mi palabra, más nada. Porque sencillamente, hermanos, la mayoría de nosotros somos como Saúl. Lo que hace la diferencia en nosotros es obedecer a la palabra de Dios. Todos los que obedecen a la palabra de Dios son alguien en Dios. Son personas obedientes. Son personas que de verdad la dependencia viene de Dios. Pero Saúl decidió no obedecer a la palabra. Samuel se le presenta otra vez en este capítulo 15 y le dice: Jehová se acordó de lo que le hizo Amalec a Israel, que no perdonó mujeres, ni niños, ni nada, y los masacró, sin Israel hacerle nada. Ahora ve, así ha dicho Jehová: hazle la guerra a Amalec, porque estaba escrito en la ley y ahora Samuel se lo está acordando. Hazle la guerra a Amalec hasta destruirlos por completo. No dejes a nadie.
Y Saúl fue a la guerra. Y fueron a la guerra. Y el pueblo, como ya él no obedecía la palabra de Dios, no le importaba. El pueblo perdonó lo más gordo, lo más lujoso. O sea, lo que para ellos no servían fue lo que acabaron y lo que mataron. Y dejaron vivo al rey Agag, amalecita, que era el primero que tenían que hacer picadillo. Ese era el tiempo del Antiguo Testamento, el tiempo en que los hombres estaban lejos de Dios y venían las consecuencias. En ese momento que Saúl perdona lo supuestamente mejor y que el pueblo no quiso destruir, cuando la palabra de Dios dijo: los exterminarás a todos, ganados, niños o mujeres, hombres, mayores, ancianos, todos. Venía el juicio de Dios. La gente dice: pero ¿por qué Dios mandó a hacer eso? Mire, los niños están en la presencia de Dios. Los que creían en Dios están en la presencia de Dios. Pero vino el juicio inevitable, porque los líderes, cuando se corrompen, y los príncipes, cuando se corrompen, contaminan a todo su país y a todo el pueblo. Porque la vida humana es la prueba para ver si uno es digno delante de Dios. Porque después que este cuerpo muere, hay una vida eterna. La palabra muerte significa separación. El alma y el espíritu se separan del cuerpo y van hacia la eternidad. Si fueron fieles delante de Dios y creyeron a Dios, están en la presencia de Dios. Los niños inocentes están en la presencia de Dios. Pero volviendo al caso, el pueblo no quiso destruir lo bueno, lo bonito que a ellos les parecía, pero Dios había dado una palabra. Y le había dado una palabra a Saúl: destruye todo Amalek, extermínalos. Ellos no quisieron destruir nada. A los que le convenía no lo quisieron destruir. O sea, a los que le convenía, los que eran, lo agarraron para ellos. Y mire, va llegando Samuel. Dios le dice a Samuel, mire cómo se expresa Dios de alguien que ha desechado su palabra para hacer su propia voluntad. Samuel, me pesa haber puesto a Saúl por príncipe sobre mi pueblo Israel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido ninguna de mis palabras, ninguna. Hermano, uno debiera de temblar ante esas palabras. Eso está ahí escrito. No, que siempre salen los sabiondos, que lo que Dios dijo, eso no fue lo que quiso decir. No, eso fue lo que quiso decir. Me pesa haber puesto a Saúl por príncipe sobre mi pueblo Israel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido ninguna de mis palabras y echó a perder al pueblo. Qué triste sería que Dios dijera, sería triste, me pesa haber puesto a fulano, a Perencejo, a Sutaneja, por presidente de jóvenes sobre la congregación. Me pesa haber puesto a Perencejo como presidente de caballeros. Me pesa haber puesto a fulano como líder de grupo, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido, no ha dicho, no ha expresado ninguna de mis palabras. Ninguna de mis palabras. Se ha vuelto de en pos de mí. Ya no dice lo que está en mi palabra por decir estupideces, por decir idioteces, por decir cosas y profetizar cosas que yo no le he mandado a profetizar. Me duele haberlo puesto como líder, me duele haberlo puesto como predicador, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido nada de mi palabra, de lo que yo le he dicho. Hermanos, no estamos delante de cualquier cosa. No estamos delante de un ídolo. Cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo, extiende tu vara, se convirtió en serpiente, mete tu mano en tu seno, se le convirtió en lepra, métela otra vez,
se le puso sanita más que antes. Cuando Dios se le reveló a Ezequiel, le mostró su gloria. O sea, todo eso demostrándole que Él no es cualquier cosa, que Él es el único Dios verdadero, que Él es eterno, no hay nadie superior a Él, ni después de Él hay otro, solamente Él es. Por eso Él le dijo a Moisés, le reveló su nombre a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Y Moisés todavía escribe su nombre y lo deletrea, porque los que le pusieron vocales al nombre de Dios fue este tiempo. La Y, la H, la W y la H, que la gente trata de pronunciar como Yahweh. O sea, los judíos, Israel, tuvieron que llamar a Dios siempre como Hashem. Hashem, así lo nombran, Hashem, que significa el innombrable. Esa es la potencia de Dios. Eso es lo que Dios es, el Todopoderoso, el que existe en sí mismo y se revela a sí mismo. Me duele haber puesto a Saúl por príncipe sobre mi pueblo Israel, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido ninguna de mis palabras. Samuel lo va a buscar porque le dolió lo que Dios le dijo. Se puso a orar por él y Dios dijo: no, ya no más con él. Ya le di muchas oportunidades para que fuera líder. Le di muchas oportunidades. Ya no va a ser rey sobre Israel. Es más, ya yo tenía el rey y el pueblo no se esperó. Porque a veces nosotros queremos apresurar a Dios, nosotros queremos apresurar la profecía. No puede haber un virus por ahí porque ya la gente está apresurando la profecía. No puede haber nada por ahí que dicen que el fin del mundo. ¿Sabe cuándo será el fin de todas las cosas? Jesucristo lo dijo, Mateo 24, capítulo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Así que ya el evangelio está llegando a todo el mundo y tú preocupándote por un virus. Porque ¿sabes por qué? Porque desechas la palabra de Dios. Porque desechas lo que Dios es en tu vida, lo que es la Biblia. Me duele haberlo puesto por líder. ¿Pensará eso Dios de mí? ¿Pensará eso Dios de ti? Porque te has vuelto en pos de Dios y no has cumplido ninguna de sus palabras. Yo he escuchado gente y he visto gente decir: no, que la Biblia algunas cosas sí y otras cosas no. No, que la Biblia lo que dijo, eso no es lo que significa lo que dijo. Eso no quiere decir eso. Te tengo una mala noticia. La Biblia dice lo que quiere decir y significa lo que está escrito ahí, no lo que a ti te da la gana. ¿Oíste? Y toda persona, todo ser humano que dice que la Biblia no es lo que Jesús quiso decir, lo que Dios no quiso decir, está perdido. Simplemente eso. Jesucristo dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si vosotros permanecéis en mi palabra, yo permaneceré en vosotros. Lo dice el Evangelio según San Juan, el Evangelio que quieren eliminar los Jesús solos. Si vosotros permanecéis en mi palabra y creéis a que Él me envió, porque no hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre me dijo todo lo que tenía que hacer, vendremos el Padre y yo y haremos morada con Él y viviremos con Él. Está abierto. Y entonces, estos son momentos de inspiración. Y entonces, Jesús dice:
permaneced en mi palabra, yo permaneceré en vosotros. Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Israel pecó, con lo mismo que hizo Saúl, Acán tomó del anatema, Israel fue derrotado. José se tira al piso a llorar y a decirle a Jehová y a reclamarle. Jehová le dijo, ¿qué te pasa? Levántate, Israel ha pecado, me han desobedecido. Yo les dije que no agarraran nada de Jericó y vinieron y lo agarraron. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, le dijo Samuel a Saúl. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado a ti para que no seas príncipe sobre Israel. No, pero ¿qué tal? No, desechaste la palabra de Jehová. El problema de las falsas doctrinas es que desecharon la palabra de Jehová, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo, porque el escritor a los hebreos cita un salmo y dice, si oyeres hoy su voz, la voz del Espíritu Santo, por lo cual dice el escritor de los hebreos, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como el día de la provocación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, vieron mis maravillas. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este es pueblo que divaga de corazón, o sea, hacen lo que le da la gana, no les importa mi palabra, no les importa mi camino. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Así dijo Dios y así fue. Y dice el escritor a los hebreos, hermanos, miremos bien, que no nos vaya a pasar como ellos que desecharon la palabra de Dios, desecharon al que le hablaba. Hoy nos habla Dios a través de su Hijo por la Biblia, porque ese fue el mensaje del escritor a los hebreos. En el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado por los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Si desechas al que te habla, Dios te desechará a ti. Cumple la palabra como está al pie de la letra. Como dijo Jesucristo, así es. El Padre y yo uno somos y vendremos a Él. Si permanecen en mi palabra, Dios te bendiga. Yo no te he perdido la fe. Crea lo que dice la Biblia. Confirma todo lo que estoy diciendo con la Biblia. Corrígeme con la Biblia. Ni se te ocurra decirme, yo siento de parte de Dios que así no es. No. Escrito está, le dijo Jesucristo a Satanás. Escrito está. Dios te bendiga.